Em, Esto lo voy a pasar un poco más rápido, digamos, porque em, cuando seguramente en el futuro escuchen algunas charlas de lo que es la resistencia, indaguen, digamos, en estos aspectos de la resistencia de las plantas, pero esta es la resistencia típica, no la resistencia desde el punto de vista transgénico. Yo solamente, digamos, a título informativo, se los comento porque hay gente que trabaja, digamos, en estas temáticas, que es la resistencia, digamos, de las plantas hacia los insectos, ya sea por que le produzca un cambio, digamos, en la biología o en el desarrollo de una determinada plaga, o porque esas plantas, a partir, por ejemplo, de un daño, emitan ciertos volátiles y en el cual esos volátiles puedan atraer determinados enemigos naturales. Bueno, en algún momento, si les interesa, es una temática bastante larga y extensa para desarrollar, pero de suma importancia. Eh, Vamos a pasar esto. Vamos a entrar específicamente, digamos, en lo que son el estudio de las dinámicas poblacionales, que formaba parte del primer cuadro que les mostré. Eh, una plaga puede fluctuar, esto lo habrán visto en muchos libros porque es de la teoría, fluctuar en el tiempo, en lo que es la cantidad, y esa cantidad de especies está determinada por el tipo de evaluación que uno haga de determinada plaga. En el cultivo de soja, principalmente para las principales plagas, se utiliza el paño vertical, en el cual uno contabiliza los insectos que caen en ese paño vertical, generalmente en un metro lineal. Eso es la unidad muestral que uno toma, y los umbrales de daño están relacionadas con esa unidad muestral, que es el metro lineal, en función del distanciamiento entre ellas que se encuentran. Bueno, eso lo van a ver en un montón de cuadros que está expresado de esa forma. Tantas orugas por metro lineal, A52, A35, etc. Pero eso para lepidópteros, para chinches. Ahora, cuando hablamos de trips, ya la unidad muestral termina siendo el Hola, foliolo. Abri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Che, Abri, ¿te podrías fijar si en las cookies Hay los que, crecimientos ya están bueno, un poco... eh, bajo determinadas circunstancias, se produce un crecimiento potencial y que si uno no tomara una medida de control puede llegar a lo que es el nivel de daño económico. Pero que cuando uno observa, digamos, que esto se está produciendo, es importante, ¿no es cierto?, que uno tome una medida de control para no llegar, digamos, a ese daño económico en el cual supere el costo que hubiese incurrido uno en poder controlarlo. En la medida que uno va teniendo más información y más conocimiento de la plaga, sabe cuáles son los factores bióticos y abióticos que hacen que ese nivel poblacional fluctúe en el tiempo. ¿Y por qué se producen determinados brotes? O sea, a veces, por ejemplo, una práctica muy natural que ocurre es que se utilizan determinados insecticidas en los barbechos químicos y eso hace que se maten determinados enemigos naturales y que por lo tanto después se produzca un brote que no se hubiese producido si no hubiésemos tomado esa práctica anterior. ¿Por qué? Porque los insecticidas de manera general, dentro de la protección vegetal, son los productos químicos más baratos por unidad de tratamiento. Hoy en Argentina se gastan alrededor de 90, 100, 120 dólares, dependiendo, ¿no?, por hectárea, para el control de malezas. Para el control de enfermedades, siempre les hablo de soja. Para el control de enfermedades en función del año, pero se gastan a veces 40, 50, 60 dólares. Y en insectos es mucho menor. Se gastan 10, 15, 20 dólares por hectárea. Entonces, en relación a un cultivo o a un órgano cosechado que puede mantenerse en el tiempo con valores altos, el uso de un insecticida que sea muy barato desde el punto de vista con el órgano cosechado hace que se tomen a veces estas medidas que son erróneas, de decir, bueno, sale tan barato y por lo tanto no pasa nada,
porque no me influye en el margen bruto del cultivo. Y es una cosa muy común que ocurre. Bueno, no extendiendo más en esta temática, en la medida que uno sabe o va conociendo, digamos, estos factores bióticos y abióticos y por qué se puede producir un brote, en la medida que uno va aumentando, digamos, en el transcurso de los años, la información puede desarrollar lo que se llaman los modelos. ¿Y qué es un modelo? Es poder predecir, digamos, que bajo determinada situación que puede ocurrir, ¿no es cierto?, se puede producir un brote, ¿no es cierto?, con un grado de exactitud bastante importante. Bueno, y vámonos específicamente, digamos, al cultivo de soja y las principales plagas que pueden afectar en distintos estados fenológicos. Hay insectos que pueden estar presentes en el momento de la implantación y pueden afectar el stand de plantas. Hay otros que son dañinos para los cultivos en sus formas juveniles, producto de un proceso de selección de adultos de su hospedero. ¿Qué es esto del proceso de selección de adultos de su hospedero? Por ejemplo, los lepidópteros. O sea, hay unos que en el primer ítem decía que estaban presentes en el momento de la implantación y otras que forman parte de un proceso de selección de adultos. U otros que son dañinos para los cultivos en todos sus estados fisiológicos. Por ejemplo, las chinches, si bien, digamos, las más importantes o el daño más importante lo producen en los últimos estados, pero vamos específicamente, digamos, a uno que es muy dañino en todos sus estados fisiológicos, son los trips o las arañuelas. Bueno, esto es fundamental que lo tengan en cuenta en el momento en el cual uno hace una evaluación y saber qué es lo que diferencia una planta externamente, ¿no es cierto?, qué es lo que uno puede observar, pero qué es lo que pasa a nivel fisiológico de la planta, porque los cambios externos, uno tiene las guías de Kerr, en el cual sabe que las hojas están en determinado estado fenológico en función de la aparición de hojas o determinada cantidad de nudos. Ve el momento en el cual aparecen las flores, ve el momento en el cual se diferencian las vainas y observa a través de luz cómo es el crecimiento de semillas. Pero a su vez, o paralelamente, ¿no es cierto?, esto es lo que se produce internamente, que va diferenciando la planta. Va diferenciando hojas hasta determinado momento en el cual ya no diferencia más hojas, va diferenciando flores, en qué momento se produce esa fecundación, y ahí dice diferenciación de hojas, dos puntitos. ¿Por qué esto es así? Porque hace no tantos años, los grupos de madurez, no los grupos de madurez, sino su hábito de crecimiento, antes eran hábitos de crecimiento determinados. O sea, una vez que se producía la floración, la planta ya no crecía más. Esos eran los grupos determinados. El mejoramiento genético ha hecho que la planta siga produciendo hojas y flores a partir de la aparición de la primera flor. Y estos son los grupos indeterminados, y eso ha hecho que, ¿no es cierto?, el mejoramiento todo haya tendido a que las hojas que están en la Argentina sean indeterminadas. Bueno, en el cual, dentro de todo eso, podemos diferenciar cuál es el periodo crítico del cultivo de soja. ¿Y qué es esto del periodo crítico? Es el momento en el cual la planta es más susceptible a que una externalidad, ya sea un patógeno o un insecto, con sus daños, tenga la soja la menor capacidad de compensación a ese daño. Entonces, vamos a hacer como un repaso. Yo les dije que a nivel de suelo podrían estar presentes determinados insectos y que pueden ser dañinos en la implantación del cultivo de soja. A diferencia de otros cultivos, la ventaja que tiene la soja es la gran densidad de semillas por unidad de superficie. La podemos llevar por metro cuadrado o tantas semillas por hectárea. En función del distanciamiento entre hileras, las fechas de siembra, el ambiente en el cual se desarrollan los cultivos, podemos estar hablando, por ejemplo, para la zona de Marco Juárez, de intentar sembrar unas 18 semillas por metro lineal a una soja sembrada a 42, ¿no? Entonces, muchas preguntas están relacionadas a que si existe una determinada plaga, ¿no es cierto?, con
con una determinada densidad puede ser limitante, digamos, a futuro de rendimiento producto de bajar el stand de plantas. Bueno, ahí ustedes van a, con el transcurrir de su desarrollo profesional, hacer su propia experiencia que los umbrales en sí, no son cuestiones fijas, sino son productos de la investigación que llevan mucho tiempo realizarlas, pero que son sumamente adaptables al ambiente en el cual se desarrollan los cultivos. Y que quizás el hablar de un grillo por metro cuadrado sea que tiene una capacidad, por ejemplo, de consumo de tres plantas en su vida, y que es coincidente su biología en la implantación del cultivo, puede ser limitante en una zona en la cual la densidad de siembra sea baja, con un distanciamiento de hileras mayor y con un ambiente restrictivo, y quizás no serlo en un ambiente como, por ejemplo, la zona generalmente de acá de Marco Juárez, en que tenemos suelos de clase 1, que se utilizan esas densidades de siembra, que la soja tiene gran capacidad de compensación a un stand de plantas a veces que no es el ideal, si se dan condiciones después ambientales favorables. Entonces, llévense este concepto de que ustedes se pueden memorizar los umbrales de daño, pero es sumamente adaptable, digamos, al ambiente en el cual se desarrollan los cultivos. No es que sea fundamental memorizárselos. Uno sí tiene que saber una referencia de que ese grillo está en sus últimos estados ninfales o puede estar en estado adulto, que puede tener esa capacidad de daño, y que uno puede o tiene herramientas antes de utilizar una herramienta de control químico o, por ejemplo, el uso de cebos. Bolillera. Bolillera puede afectar, van a leer mucho de esta plaga, el uso de los cultivos de servicio en la Argentina, principalmente las siembras de vicia que viene en auge, o sea, el uso de leguminosas en el invierno que favorece el desarrollo de la primera generación post-invernal porque está en pupa en el suelo, pero no es tan susceptible como cogollero, que yo les había comentado anteriormente, que puede morir, digamos, para esta zona, producto de las bajas temperaturas, esta no. Y entonces puede sobrevivir, y esa primera generación post-invernal, en la mayoría de las veces, no encuentra, porque siempre prefiere leguminosas, no encuentra un cultivo apetecible, digamos, en ese momento. Pero el tener el desarrollo de vicias en floración, por ejemplo, que es lo que está ocurriendo por estos días acá en Marco Juárez, encuentra esos adultos libando esas flores y por lo tanto haciendo una primera generación en esos cultivos de servicio. Esto es lo que puede traer aparejado a futuro, que es una línea nuestra de investigación, es el aumento, digamos, de las poblaciones de esta, que quizás no es la problemática la primera generación en el cultivo de soja, sino son las posteriores, y más aún son aquellas que se desarrollan ya con una soja en la cual tenga ya desarrollo de vainas o llenado de granos, y que es el momento en el cual prefiere, digamos, alimentarse. Ahora, con el desarrollo de las otras plagas lo vamos a ver. Posteriormente viene lo que es típico para los estados, me vuelvo atrás, para los estados vegetativos e inicio de reproductivos, estas son solo fotos nada más, pero en esta época, acá entra todo el complejo de defoliadoras, llámese medidora, esta es una espodóptera, y todo lo que son los trips, o arañuelas, bueno, que pueden afectar en estados vegetativos y inicio de estados reproductivos que a partir de este momento, como vieron en una diapositiva anterior, empieza el periodo crítico del cultivo de soja. Entonces, ahí tenemos todo lo que es defoliadoras, trips, arañuelas, y tenemos que tener en cuenta cuáles son a veces las condiciones ambientales en las cuales estas plagas se desarrollan, y generalmente trip y arañuela encuentran un nicho bajo condiciones de estrés de las plantas, principalmente producto de una sequía. Y vuelto acá en la diapositiva anterior, esta es una foto de bolillera, o sea, de una de las helicoverpas, que entre esta primera que yo les mostré y esta última pueden sucederse una o dos generaciones entre medio. Pero quizás los adultos en este momento
y que estén oviponiendo huevo a partir de un R5 puede ser problemático. ¿Por qué? Porque las larvas no tienen preferencia por comer hojas, sino sí tienen preferencia por comer vaina. Entonces, el daño es directo al órgano cosechado, no solamente por la pérdida de rendimiento, sino a veces por la pérdida de calidad, porque una vaina que está dañada aumenta de manera exponencial el desarrollo de determinados hongos patógenos. Y entonces puede ser limitante, por ejemplo, para la producción de semillas en las cuales un lote pueda ser rechazado, ¿no? Quizás el rendimiento no fue malo, pero hubo tal desarrollo de patógenos que ese lote, y eso a veces es motivo de muchas consultas. Por último, el complejo de chinches. Ustedes seguramente salgan, digamos, y quizás yo les pregunte si saben reconocer las distintas especies de chinches, y la mayoría, bueno, puede que más o menos las identifique en el estado adulto. Ahora, si yo se las muestro en los distintos estados ninfales a las distintas especies, quizás muy pocos me puedan reconocer qué especies están presentes. Esto es fundamental, digamos, y lo van a obtener producto de la experiencia, o sea, no es para una cuestión de desesperarse, porque a mí también me pasó, ¿no? Pero a futuro van a tener que saber reconocer a nivel linfal cuáles son las distintas especies presentes, y a veces determinadas especies son específicas de una zona y no de otra, o alguna bajo alguna condición ambiental encuentra, digamos, una posibilidad de desarrollarse que otras no. Piezodorus tiende a ser una chinche que se desarrolla más bajo una condición ambiental muy favorable de bastante humedad. Mi mentor, quien fue mi jefe, que falleció hace unos años, que seguramente quizás que le haya gustado leer algo de entomología, haya leído algún artículo de él, principalmente en lo que es portadores o en lo que es plagas del cultivo de soja, que fue el Niño Aragón. Él decía que años húmedos, años de chinches, años secos, años de tripia en añuela, y bueno, y los años intermedios, o casi todos los años, siempre pueden estar presentes los lepidópteros. Pero bueno, hay determinadas especies de chinches que también, digamos, pueden favorecer su biología bajo una condición ambiental no tan húmeda como puede ser la chinche de los cuernos, que seguramente lo vamos a ver mañana como plaga más importante en el cultivo de maíz y no en soja. Y en soja sí, específicamente tenemos que hablar, por lo menos por ahora, de dos especies plagas, tanto de la chinche verde Nesara como la chinche de la alfalfa Piezodorus guildini. Y Piezodorus guildini, de mayor importancia en lo que es la cuantificación de daño, a igual densidad poblacional, es más dañina, digamos, Piezodorus, no tanto porque sea una chinche con un estilete más largo, porque en realidad tiene un estilete más corto, y además es más chiquita y tiene menos peso, pero tiene una saliva tóxica mucho más fuerte que Nesara. Y entonces esa saliva tóxica produce una necrosis a nivel de tejido y favorece el desarrollo de hongos, y que por lo tanto los umbrales que ustedes van a leer para Piezodorus son menores que para chinche verde. Bueno, y por último, van a tener consultas seguramente a futuro de determinadas plagas que aparecen aún en estados fenológicos, en los cuales ustedes naturalmente o por intuición podrían decir, bueno, en este estado fenológico ya no hay generación de rendimiento y está presente determinada plaga. ¿Y qué hacemos? ¿La controlamos o no la controlamos? ¿Puede llegar a ser dañina? ¿Come grano o no come grano? Bueno, si bien uno puede extenderse en cada una de estas plagas en sí mismo, le doy el último ejemplo, que es para Spilosoma, la gata peluda, que es generalmente una plaga que se expresa ya en estados fenológicos en los cuales ya el rendimiento está expresado, que come hoja, que no come generalmente grano, y que el comer hoja favorece un secado uniforme a lo largo de la planta, porque ustedes saben que el desarrollo de las flores y por lo tanto de las vainas y de los granos no es uniforme a lo largo de la planta de soja. Entonces, el tener una defoliación bastante pareja al final del ciclo hace que mejore
lo que es el secado a lo largo de la planta. ¿Y esto para qué puede favorecer? Puede favorecer para una anticipación de una cosecha, y a veces ocurre que un determinado temporal, producto de estar atrasada la colecta, hace que, ¿no es cierto?, uno se atrase en la cosecha de un determinado lote y después tenga problemas de piso, o problemas de pudrición, o problemas de apertura de las vainas y pérdida de granos. Bueno, entonces, esta no es una plaga en sí en este momento, sino que hasta puede ser beneficioso tener gata peluda en este momento o en ese estado fenológico.